mujeres iban rumbo al sepulcro y conversaban quién les removería la piedra por entre árboles y sombras que daban miedo. Muy de mañana querían ver a Jesús, muy temblorosas porque la tierra allí temblaba, porque un ángel del cielo había descendido y aquella piedra tan grande él la removió y aquel varón de Dios les dijo así: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Él lo dijo allá en Galilea: resucitaré al tercer día. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Él lo dijo allá en Galilea: resucitaré al tercer día. Qué grande gozo sentirían esas mujeres al ver el ángel que les dio las buenas nuevas. Esa tristeza que inundaba sus corazones al momento se transformó en dicha y paz. Y aquella tumba que no pudo contener al Rey de Reyes, la esperanza de este mundo, no pudo con el Salvador de entre los muertos, con gran poder se levantó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Él lo dijo allá en Galilea: resucitaré al tercer día. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Él lo dijo allá en Galilea: resucitaré al tercer día.
Bienvenidos esta preciosa mañana, pues hemos despertado con una gran noticia, que Cristo ha resucitado. Este es el mensaje que dieron aquellas mujeres que fueron muy de mañana al sepulcro a ungir el cuerpo de su Señor con drogas aromáticas y encontraron la piedra removida del sepulcro. Y precisamente estas mujeres entraron y no encontraron a su Señor. Y dos varones con vestiduras blancas resplandecientes les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y los discípulos olvidaron que en Galilea el Señor Jesús les había dicho que iba a morir y al tercer día resucitaría. Muchos de ellos, mientras vieron a Jesús allí en las colinas del Gólgota que había muerto, se llenaron sus corazones de grande temor y espanto. Pero qué maravilloso, estas mujeres le dijeron: Cristo Jesús está vivo, Él vive, y esa es la gran noticia el día de hoy, que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, porque Él ve, oye y ve la necesidad de su pueblo. Este día el Señor ve nuestras necesidades, oye nuestro clamor y tiene manos para levantarnos, y el Señor es la gran noticia. Y para dar este mensaje de vida y de esperanza, queda con nosotros nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos. Gracias a Dios por esta bendición de encontrarnos aquí para transmitir las ideas del Evangelio en relación a este suceso tan maravilloso, que ciertamente habíamos dicho que aquel domingo de Ramos había sido un día de fiesta, indiscutiblemente, pero no se compara con la fiesta de la noticia tan grande que Jesús estaba vivo. Eso levantó el alma, y eso ha levantado el alma del mundo entero por más de 2000 años. Es maravilloso. Sin embargo, esta mañana yo voy a presentar el mensaje de esta historia, de este suceso de la resurrección de Cristo. Y voy a utilizar el pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 1 al 8. Dice: y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María. Vinieron dos Marías, dos mujeres, a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un grande terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Qué emoción había en ese ángel. Digo, porque a mí se me hace simpatiquísimo. Revolvió la piedra, la hizo a un lado y luego se sentó en ella, como decía un viejito predicador, para tomar la foto. Estaba emocionado, los ángeles se gozaban, desde luego. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como lo dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y aquellas mujeres salieron del sepulcro emocionadas, corriendo. Por eso yo le llamo a esta mañana la semana de las carreras, o la madrugada de las carreras. Y es un detalle tan especial donde las mujeres participan de manera muy activa, de tal manera que yo me he atrevido a llamar a esta historia una exclusiva para las mujeres, un asunto de mujeres, la resurrección
o ver la resurrección de Cristo, verlo esa mañana. Y bueno, he leído la Escritura y vamos a orar al Señor para que Él abra nuestro corazón. Mira, Padre eterno, esta mañana estamos hablando de tu Hijo amado Jesucristo. Concédenos presentarlo de la mejor manera, con gozo, con reverencia, con grandeza, como es digno de tu Hijo amado Jesucristo. Y abre el corazón y el entendimiento de mis hermanos que nos escuchan para que estas ideas, para que lo que aquí sucedió sea algo que tenga sentido en su corazón, que construya su vida de fe. Ayúdame pues, Señor, a presentar las ideas por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero empezar diciendo lo siguiente. Usted observó que en los mensajes anteriores yo siempre hice algo que le llamé crear una infraestructura para presentar el mensaje de esa ocasión. Y cuando hablé sobre el mensaje de la crucifixión de Cristo, encontramos donde quiera que el Padre lo envió. Mi Padre me dijo que viniera. De tal manera que encontramos a un Jesús que vino. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿a qué vino y por qué vino? Si estaba en su trono de gloria, ¿qué hacía necesario que Él viniera? O mejor dicho de otra manera, para estar en el contexto, ¿por qué era necesaria la resurrección? Porque si yo pregunto, usted diría que en la cruz del Calvario la obra está terminada, está completa. En la mayoría me dirían que sí, que ya se ha cumplido el propósito. Tengo que decirle que no. Se terminó, se cumplió todo con la resurrección de Cristo. Y voy a hacerle esta analogía. En la cruz, mi hermano, en la cruz, no se logró la redención completa o total. Digo, se logró la redención del alma, mas no la redención del cuerpo. Eso que quede claro, no vaya a confundirse. En la cruz redimieron nuestra alma, pero nuestro cuerpo no está redimido. Y el ser humano es alma, cuerpo y espíritu. Es espíritu y es materia. Y la parte espiritual ha sido redimida. La parte material no está redimida. Y precisamente que de allí, se dé esa lucha entre el espíritu y la carne. Ya ve que se dice, es que la carne lucha. ¿A qué se refiere? Bueno, es que en realidad nuestra alma está redimida y entonces nuestro cuerpo no lo está. Conclusión, nuestra alma vive en una casa no redimida. Y de allí que surja el conflicto entre el espíritu y la carne. ¿Le parece un detalle importante esto? Nuestra alma está redimida, nuestro cuerpo no está redimido. Por consecuencia, nuestra alma, nuestra vida espiritual, vive en una casa enemistada, no redimida. Que por cierto le voy a decir, es cierto, medio mundo se queja y dice, no, es que el viejo hombre. Pues déjeme decirle que es una sorpresa que el viejo hombre ande todavía caminando. Porque yo sé que fue crucificado con Cristo. A menos que Cristo Jesús haya muerto y el viejo hombre no sé cómo le hizo, pero logró bajarse de la cruz. Esa sería un absurdo. Presentar una tesis semejante sería verdaderamente una contradicción teológica. Pero precisamente para contrarrestar la fuerza enemiga vigorosa de la carne, llámela usted como quiera llamarla, existe la llenura del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que una persona llena del Espíritu Santo
tiene victoria absoluta, completa, sin ninguna dificultad sobre los intereses de la carne. Pero no solamente eso, es que los creyentes serán salvos, son salvos, pero se siguen enfermando y muriendo. Y ahí es donde la cuestión, ¿por qué se enferma? Pues por lo mismo que acabamos de decir, que el cuerpo no está redimido. Por lo tanto, se enferma y ese cuerpo muere. Además, está establecido a los hombres morir. Sin embargo, esa condición de que el cuerpo se enferme y que muera, se habrá de terminar precisamente cuando el cuerpo sea resucitado. Pero no podía ser resucitado si Cristo Jesús no hubiera resucitado. Fíjese usted todo lo que significaba la resurrección de Cristo nada más en estos términos. Y precisamente para resolver ese problema de la enfermedad de los creyentes o de la enfermedad de la gente, es que existe la doctrina de la sanidad divina, que es un recurso de Dios para traer salud a quienes están enfermos, siempre y cuando logren creer, tengan fe para eso. ¿Por qué? Porque cuando seamos redimidos, cuando nuestros cuerpos sean redimidos, ya no volveremos a experimentar enfermedad ni muerte, por supuesto. Eso es de una manera definitiva. Pero aún le voy a decir algo más. Yo sé que usted, como cualquier creyente, siempre habla de que tenemos promesas allá en la casa de Dios, promesas en el cielo. Muy bien, promesas para los creyentes. Vamos a decir, usted tiene ese montón de promesas en sus manos. Nada más que hay un problema. Carne y sangre no pueden entrar en el reino de Dios. Con su cuerpo, con este cuerpo que tenemos, es imposible. Y entonces nunca jamás obtendríamos las promesas de Dios. Sin embargo, cuando Cristo resucita, garantiza la resurrección de los muertos y consecuentemente, al ser resucitados los creyentes con un cuerpo transformado, no consanguíneo, ¿qué sucede? Que está capacitado ahora precisamente para ir a tomar esas promesas en el cielo de Dios. Sin la resurrección de Cristo, eso sería vano. Dijo Pablo, si Cristo no resucitó, pues nuestra fe es vana. ¿Vana por qué? Pues porque no se logra nada. Pero como Cristo ha resucitado. Y este es lo que nos lleva, estas razones que acabo de decir, nos lleva al mensaje de esta mañana, que es acerca de la resurrección de Cristo. Ahora, en realidad usted debe recordar muy bien que el Señor Jesús había hablado con sus discípulos, enfatizado, y les había dicho que habría de morir, pero que se levantaría al tercer día. Un tercer día que no debían perderlo de vista. Sin embargo, nunca se acordaron. Sino porque las mujeres venían a traer ungüento, a ungirlo. Pues porque creían que estaba en la tumba. ¿Por qué los discípulos estaban pensando irse ya a sus trabajos de su vida pasada? Pues porque ellos pensaban que Jesús estaba en la tumba. Y que entonces todo aquel proyecto glorioso que les había emocionado estaba ya terminado. Sin embargo, esta historia continúa. Y ahorita que decía nuestra hermana Adriana, que nos encontramos con la noticia, sí, es que estamos pensando como si estuviéramos allí ese día, en esos términos. ¿Por qué no? Sentirnos que somos parte de la grandeza de ese suceso que llena el alma. Así que, ¿por qué no? Vamos mejor al tercer día. Porque cada uno de los evangelios tiene su propio tesoro para hablar de la resurrección del Señor Jesús. Pero cada uno no deja de ver el estado mental en que estaban los discípulos, como también un grupo de mujeres. Es que habían sido impactados. Ellos pensaron que ahí se había terminado la historia. Con Jesús la historia es sin límite.
De tal manera, todos daban por hecho que el Señor Jesús seguía en la tumba. Pues dicen Marcos y Lucas que las mujeres fueron para ungirle. En cambio, qué interesante cosa. Los discípulos y los seguidores se olvidaron del tercer día. Los que no se olvidaron fueron los líderes de los sacerdotes y fariseos, los principales. Ellos sí estaban preocupados por qué podía suceder ese tercer día. Claro que no estaban preocupados en que resucitara. No, lo manejaron de manera política y escondieron su inquietud en un supuesto. Nos acordamos que aquel engañador. ¿Usted qué dice? Jesús es fiel y 2000 años después sigue siendo el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y los siglos han demostrado que Jesús no es un fraude y sigue siendo poderoso en los caminos de la historia, a pesar de que hayan querido borrarlo de la historia del hombre. Porque Él dijo, después de 3 días resucitaré, decían los líderes. Y entonces hay que pedirle a Pilato que asegure el sepulcro con estos rudos soldados romanos, impuestos a las situaciones difíciles, pero que nos ayude hasta el tercer día. No vaya a ser que vengan sus discípulos y lo hurten. ¿Usted cree que tenían estado de ánimo para esa hazaña? Y digan, el pueblo resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pues ¿cuál fue el primero? Creerle que era el Mesías. ¿Y cuál era otro? Pues creer que resucitó. Así estaban, aunque no deja de mostrar temor en el liderazgo judío, que en Jesús podían suceder cualquier cosa. Así que era la madrugada de ese glorioso tercer día. Primer día de la semana, domingo, y aún oscuro, varias mujeres van al sepulcro. Por eso estoy diciendo, parece que este es un asunto exclusivo de mujeres. Son 2 grupos de mujeres. Por cierto, la misma mujer que fue la última en irse del monte de la crucifixión, María Magdalena, fue la misma que ahora llega primero. Fidelidad al máximo. María Magdalena. Y venían preocupadas porque quién le removería la piedra. Como a veces los creyentes nos preocupamos por problemas que ya no existen. Es que pero la piedra ya ha sido removida, mujeres. ¿Cuántas piedras de nuestra vida ya han sido quitadas y nosotros seguimos pensando en ellas? Tenemos una buena razón para confiar. Desde luego, esos temores eran propios, pues como toda mujer. Habló como quien sabe lo que pasó allí. Muy sencillo. Alguien vino y quitó la piedra y se llevaron al Señor, se lo robaron. Oh, es que eran muy atrevidas estas mujeres. Son de las que dicen, así fue y ya no los quita usted de allí. Sí, así fue. Pero esta versión la hizo y la hicieron las demás mujeres sin investigar. Su versión era, se lo robaron. Sí, así fue, estamos seguras que así fue. Lo único que no sabemos es dónde lo pusieron. Lo demás sí sabemos que se lo robaron, pero no sabemos dónde lo pusieron. Y yo digo, audaz conclusión, muy audaces, pero hasta muy lógica. Pero nadie había hecho lo que ellas decían. Lo cierto es que Jesús no se lo habían robado, se había levantado entre los muertos. Y dice Juan que entonces María Magdalena corrió. Yo puedo imaginarme la emoción que llevaba.
pero no sabía que había resucitado, sencillamente que no está. ¿Qué sucedió? Pues sin duda se lo robaron. ¿Qué otra cosa podía pasar? Dice Juan que entonces María Magdalena corrió, por eso le llamé la mañana de las carreras, y vino a Simón Pedro y el otro discípulo, por supuesto Juan, pero insistió en la misma versión. Se lo llevaron, se lo robaron. Lo único que no sabemos es dónde lo pusieron. No sabemos. Luego iban otras mujeres. Pues Mateo dice que sí, solo que Juan lo hace a una de ellas más importante. Ella va y saca a Pedro y saca a Juan, donde estaban escondidos, porque estaban escondidos, Entonces no me diga que tenían siquiera valentía como para ir y sacar y exigir que se los entregaran, robárselo inclusive. Y estas vinieron corriendo. Por eso digo, era aquella mañana, la mañana de las carreras. Gloria a Dios. Es que había un estado de emoción. Por lo pronto no sabían qué había pasado, pero andaban de alguna manera tensas, emocionadas. Y entonces van y sacan a Pedro y a Juan, y vienen los dos corriendo, otra vez corriendo. Juan era más joven, dice la Escritura, y por supuesto llegó primero. Y dice que bajándose a mirar, vio los lienzos echados, pero no quiso entrar. Pedro vio lo mismo, pero quería aclarar el misterio. Luego, además de los lienzos, vio el sudario que había estado sobre la cabeza del Señor. Y no había señal de algo que hubiera sido hecho con prisa. Daba la impresión que se lo había quitado. ¿Y por qué no? Si ya no lo iba a usar, alabado sea Dios. Y a mí me gusta mucho que hasta los lienzos, y lo digo así, hasta los lienzos los dejó dobladitos el Señor. Y sabe que yo de hecho siempre saco una idea. ¿Por qué hasta ese cuidado tuvo el Señor? Porque le voy a decir esto, los críticos se agarran de cualquier cosa. Y si hubieran encontrado los lienzos todos tirados por todos lados, como a veces está el tiradero en las casas, imagínense, hubieran dicho, pues muy Dios, pero dejó el garrero tirado. Pero ni siquiera en eso les dio motivo. Por eso con gozo yo le llamo al Señor Jesús el Señor del detalle. No pasa por alto. Y es entonces cuando Juan se anima a entrar, dice, y vio y creyó. Y se fueron. Pero María se quedó afuera llorando. No estaba satisfecha. ¿Ve usted el detalle? Los otros llegaron, vieron y se regresaron. Esta se quedó afuera llorando. Entra a la tumba. Pero resulta que ahora ya esa tumba no estaba vacía. Porque no había dos ángeles sentados que le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Qué lindo detalle, que los ángeles conversaban con ella. ¿Por qué lloras? Y otra vez insiste, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Permanecía aferrada a la versión que ella tenía. Pero vea esto, estaba tan entusiasmadas que estaba hablando con dos ángeles y no la impresionaban, como si se tratara de haber platicado con algún vecino, como si todos los días hablaran con ellos. Y también Mateo empieza diciendo, cuando comenzó a amanecer el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María, que era la madre de Juan y Santiago, a ver el sepulcro. Y yo pregunto otra vez, mis hermanas, ¿pero a qué vienen? Ella diría, venimos a ungir el cuerpo de Jesús porque son nuestras costumbres. Ellas tenían una versión distinta a lo que había sucedido. Y yo quiero que usted diga, yo tengo la misma versión que dieron los ángeles. No, está aquí, ha resucitado y está sentado a la diestra de su Padre. Alabado sea Dios. Jesús no está en la tumba.
Pero tenían una gran preocupación. La piedra que tapaba el sepulcro, que habían venido diciendo, ¿quién nos revolverá la piedra? Piedra que ya no era problema. El ángel se había encargado de esa piedra. Mujeres, ¿y el tercer día? ¿Cuál tercer día? En realidad usted no descubre expectación en ninguno de sus seguidores. Es más, ya estaban pensando en regresar a sus antiguos trabajos. ¿Sabe cómo le puedo titular a eso? Que dirían, esto ya se acabó. Ya no hay nada que hacer. Y van 2000 años y la historia sigue. Y no sé si esta ocasión que estamos predicando, reflexionando sobre ese suceso tan glorioso, sobre la Pascua, no vaya a ser que sea la última en que podamos participar y resulte que el Señor venga por la iglesia. Pero el tercer día estaba encima de ellos, y solo allí donde estaba la tumba sucedió algo extraordinario. Aquí es donde quiero puntualizar. Los soldados romanos estaban allí, impuestos a las peores condiciones de crisis, valientes hombres, impuestos al poder de Roma. Allí sucedió un gran terremoto, que no está registrado, por cierto, como si no hubiera existido. Oiga, pero ¿por qué? Si fue un terremoto, sí, pero no fue en toda la tierra, ni en toda la región de Judea. Fue un terremoto en un pedacito de tierra, en un pedacito de terreno. Oiga, pero ¿cómo es posible hacer un terremoto? Alguien estaba armando un escándalo, y yo siempre he dicho, el ángel que vino era un escandaloso. ¿Cómo no? Si es para glorificar a Dios y emocionarse. Porque ese terremoto fue solo allí donde estaba el sepulcro. Y según el griego, que es al que siempre le ando pidiendo que me apoye, le pregunto qué pasó, dice que la tierra se sacudió allí en ese pedacito como una ráfaga, como si la tierra borboteara. En ese mismo pedacito de terreno, hermanos, la tierra se convulsionó, como si quisiera mostrarle al mundo o a los soldados romanos que algo estaba pasando ahí. De tal manera que las mujeres iban llegando. Y yo quise entender mejor ese terremoto. ¿Cómo es posible un terremoto en un pedacito chiquito? Y el griego dice que ese pedacito de tierra donde estaba la tumba y los soldados se empezó a mecer de lado a lado. O sea, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás, en un movimiento que vamos a llamarle oscilatorio, único en su género. Bueno, es que único en su género era lo que ahí estaba sucediendo. Pero no solamente hizo eso, movimiento oscilatorio, sino que resulta que también, dice el griego, era trepidatorio. O sea, se mecía hacia los lados, pero se sacudía de abajo hacia arriba. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo allí? Mis hermanos, alégrese, la muerte estaba siendo derrotada también. Puedo ver al Señor Jesús, mirarle a los ojos y decirle, suéltame, porque vas a soltarle también a todos mis hijos y a la raza humana. Un día tienes que soltármelos a todos y te voy a vencer para siempre. Yo he dicho en un mensaje, el Señor Jesús le va a quitar la chamba a la muerte, porque como ya no habrá muertos, no habrá a quien retener, y se quedará sin trabajo, con las manos vacías, y se dirá, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Jesús está resucitando. Pero ¿por qué pasó eso? Mateo dice que porque el ángel del Señor, o sea, le pone causa, que es un ángel al servicio exclusivo del Señor, sabía que ese servicio le tocaba a él y sin duda había estado esperando la orden. Cuando vio a su Señor sepultado, esperaba la orden que le dijera, que viniera.
La orden se la dieron. Y dice, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, y le vuelvo a decir, armó el escándalo. Había revuelto la piedra y se sentó encima de ella. Y yo le diría al ángel, ¿y para qué la necesidad de causar este terremoto? Si con solo remover la piedra era más que suficiente. El ángel diría, es que es una noticia tan gloriosa, tan sublime, digna de armar semejante alboroto. Es cierto, anunciar nosotros que Cristo no está en la tumba, que está vivo, es también como para armar un alboroto. Él ha resucitado. Y los guardias, esos presenciaron el terremoto, sí. Y les pasaron 3 cosas a los rudos soldados del Imperio Romano. Miedo del ángel, sensación de angustia, asombro. Y dice que quedaron como muertos. Qué interesante, qué interesante. Imagínese lo que para el mundo será cuando Cristo descienda y todo ojo le vea. La impresión de semejante majestad, no más de este ángel, causó precisamente que los soldados se desmayaran. Y por consecuencia, esto sí es interesante, los soldados romanos no fueron testigos de la resurrección. Eso no estaba listo para ellos. Pues Mateo dice, y de miedo de él, los guardias se asombraron y fueron vueltos como muertos. No vieron a Jesús, no fueron testigos de su resurrección, porque a ellos no les correspondía. Déjeme ponerle título a esto. Yo lo llamaría privilegio reservado solo para mujeres. No me digan que mis hermanas que no se emocionan porque semejante hazaña. Es que en la cruz las que se fueron al último fueron ellas. Las que llegaron primero ese domingo fueron ellas, por lo que usted quiera, por la razón equivocada que usted quiera. Pero allí estaban. Entonces es legítimo que yo diga solo para mujeres. Una de ellas, la primera en verlo, a la que viera primero, la persona primera que viera al Señor, esa sería lo que se conoce como testigo de calidad. Y yo lo digo a mi manera, déjeme decirlo así, aunque lo he dicho tantas veces, soy repetitivo porque me gusta hacerlo, porque me emociona. Esto que le voy a decir, no lo diga que dice la Escritura, lo digo yo a título de especulación sana. Me imagino que el Señor Jesús pudo decirle a su Padre, por eso dije que es un caso hipotético, especulativo en cierto sentido, pero disfrútelo, que le dijo, Padre, necesito un testigo de calidad para que esté presente en el momento en que yo me levante entre los muertos. Imagínese que el Padre le diría, hijo, ¿no te parece un buen testigo Nicodemo? Un hombre íntegro. ¿O qué te parece José de Arimatea? Esos hombres que fueron tus amigos, discretos en el tiempo de tu apogeo, pero abiertos y gallardos amigos del crucificado. Alabado sea Dios. Mire usted, hombres que nunca mostraron nada, ahora estaban ahí presentes diciéndole a Pilato que necesitamos llevarnos ese cuerpo. Y entonces, ahora el Señor Jesús le diría, Padre, ¿te acuerdas de aquella mujer que le decían la loca? Padre diría, María Magdalena, ¿estás hablando de ella? A la que le decían la loca, estoy pensando en ella para que sea mi testigo de calidad. Santo Dios. Mire desde dónde le había sacado el Señor, de las manos de los demonios. Le había echado 7 demonios y ahora la quería poner como el testigo principal. No es este privilegio solo para mujeres, testigo de calidad. Pero allí estaban aquellas mujeres. ¿Vieron al Señor salir de la tumba? No presenciaron ese momento de levantarse entre los muertos,
Ahora déjeme decirle algo que quiero intercalar. ¿Acaso el Señor Jesús necesitaba ser levantado entre los muertos? Jesús dijo: yo tengo poder para poner mi vida y también para recogerlo. Nadie a mí me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Es muy cierto, porque Él es omnipotente. Para aquel que diga que Jesús no es Dios, solo un ser omnipotente puede hacer eso. Sin embargo, si Él hubiera hecho eso, ya no se parecía a nosotros. Y escrito está en la palabra en Hebreos que debía parecerse en todo a sus hermanos. Oiga, hermano Ramos, ¿y qué quiere decir eso? Que tenía que ser igual que todos los hombres. Y si Él se hubiera levantado entre los muertos, si Él se hubiera levantado por sí mismo, ya no se parecería a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no hay un hombre capaz de levantarse solo entre los muertos. Entonces, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo, que era el que lo había tutelado todo su ministerio, ahora llega para levantarlo de entre los muertos. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, el Espíritu Santo vino y le levantó. Y será el Espíritu Santo cuando Jesús dé la orden en que ha de levantar a todos los hijos de Dios de toda la tierra. Qué preciosa idea de la Escritura. Alguien me dijo: el Señor se fue al cielo. No se fue, se lo llevaron. Fue levantado, dice el libro de los Hechos. Porque entonces, si Él se hubiera ido solo, ya no fuera igual que nosotros. Porque ningún hombre puede irse solo para el cielo. No hay. Entonces a Él lo levantó ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, que es el que lo había tutelado. Y cómo me gusta pensar que llega y vaya de millones de ángeles, lo reciben. Maravilloso. Y él viene, el Espíritu Santo viene con Él, lo trae para entregárselo a su Padre. Aplausos, hosanas, ¿por qué no? Glorificación al Hijo de Dios cuando iba cruzando y el Espíritu Santo le dice al Padre: Padre, te lo entrego, viene victorioso. Aleluya. Regresaba no derrotado, sino lleno de victoria. Y el Padre le dijo: siéntate a mi diestra. Jesús, mis hermanos, es la mano derecha de su Padre. Es el que sí tiene palancas. Por lo tanto, si usted quiere buscar a alguien que tenga palanca con Dios, vaya a Jesús. Sentado a la mano derecha, eso es lo que se llama ser la mano derecha. Casi nada. Estamos de manteles largos porque Él es el que está sentado junto al Padre, es nuestro hermano mayor. Se hizo uno de nosotros. Por supuesto, el miedo asaltó sus emociones. Y el ángel da una lección que no debe ser olvidada por ningún creyente. Y les dice a las hermanas: no temáis vosotros. Y aquí donde está la lección. Algo así como: ustedes no, los demás sí. Porque yo sé que ustedes buscan a Jesús. Y el que busca a Jesús no debe tener ningún temor. Porque hasta los ángeles están enterados de su búsqueda. Yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. Que sería algo como: el que busca a Jesús nada debe de temer. Si usted me está oyendo y usted busca al Señor Jesús, al contrario, debe tener gozo, porque Él no lo dejará, dije, con las manos extendidas. Ni aún frente a un terremoto como este. Y luego la sorprende con la noticia que ha recorrido los siglos. ¿Cuál noticia? Pues no, yo usted, la hermana, en la mañana muy emocionada decir: nos levantamos con una gran noticia. ¿Cuál noticia? Que no esté en la tumba, que Jesús ha resucitado. Él no está aquí. Jesús no está entre los muertos. Qué maravilloso. Y les dice: id pronto. Y les da una orden particular. Díganles lo que el Señor Jesús ha dicho, que Él va a ir delante de vosotros a Galilea. Y yo digo: otra vez a Galilea, Señor. Otra vez vas a privilegiar a Capernaum. Y la volvió a privilegiar. Jesús ha salido de la tumba.
y ha dicho que se irá a Galilea. Y le digo, ¿por qué tanto privilegiarlos a los de Galilea? Ese es el quehacer soberano del Señor. Galilea de nuevo es la beneficiaria, que ahora que ha resucitado, es la primer provincia que el Señor Jesús visita. Pero hay algo que debo dejar muy claro. Y es que a pesar de todo lo que ha sucedido, hasta aquí, nadie había visto aún al Señor. Pero las mujeres estaban llenas de gozo y se alejan del sepulcro a toda prisa. Y Mateo habla con ellas, o habla de ellas y dice que había en ellas dos emociones encontradas. ¿Usted cómo iría? ¿Qué cree usted que pasaría en su alma, en su corazón, en su ser interno? Dice que iban con dos emociones en el alma que se expresarían de esta manera, en mi manera, alegremente asustadas. ¿No es hermoso eso? Jesús es maravillosa noticia, hermosísima noticia. Y el griego me diría, déjame aclararte mejor esto. Sí, asustadas, hermano Ramos, pero con un gran deleite. Tenían una sensación, no sé cómo ustedes pueden pensarlo ahorita, la sensación que traían las hermanas. Es decir, asustadas, muy asustadas, pero con una sensación muy agradable, gratificante. Dan las nuevas si nadie le cree. Porque la idea es que una mujer no es creíble. No les creen, pero van a ver. Nadie le ha visto. Solo se sabe que no está. Y es ahora cuando María, la que había sido una poseída, sí, se aceptó que ella fuera el testigo de calidad. Estaba llorando. Y alguna vez dije que el primer testigo de calidad que Jesús quiso escoger es a esta mujer, que lo habría de ver antes que nadie. Fuera eso, porque no hacía mucho lo habrían llorado o la habían llamado la loca, la poseída de 7 demonios. Dígame una cosa, mire, cuando Cristo libera a una persona, nada de que le quedan secuelas, nada de que a un creyente hay que volverlo a liberar. Cuando me llaman y me dicen, hermano Ramos, soy una creyente, ore por mí por liberación. ¿Liberación de qué? Le digo. Porque si usted es una poseída, encontramos una contradicción. ¿Acaso puede morar Cristo o el Espíritu Santo en usted junto con el demonio? Es la idea más absurda que recorre a veces el pensamiento de las iglesias de este tiempo. Jesús hace libre y se acabó el asunto. Y 2 ángeles le dicen a la mujer, ¿por qué lloras? Y contesta con la misma versión aferrada la mujer, es que se han llevado a mi Señor. Eso sí lo sé, se lo llevaron. Lo único que yo no sé es dónde lo han puesto. Y ese detalle me llama la atención. Y le digo, María, pero lo que te dijeron los ángeles es como si me dijera, bueno, sí, pero eso me lo dijeron hace ratito, pero yo no lo he visto al Señor. Creo que aún no te has decidido a creer que Él ha resucitado, María. No estás decidida a creerlo. Usted está decidido a aceptar que Cristo está vivo, que murió por sus pecados, que fue sepultado, pero que se levantó de la tumba, y que el que invoque al Señor Jesús será salvo. No se ha decidido María a creer que está resucitado, aunque eso me lo diga un ángel. A mí necesito ver al Señor. Usted no puede quejarse de ella. Y esa es nuestra deficiencia de la fe de muchos creyentes. Cuando en un momento están de gozo y de seguridad de que Dios ha hecho por ellos algo, pero pasa breve tiempo, esa seguridad se asienta y otra vez se quedan en sus dudas. Es necesario que usted decida su convicción.
si le cree o no le cree. Y parece que lo que hemos experimentado es cosa inútil, pero Dios nunca deja en la nada. Sin embargo, espérame tantito, nadie la ha convencido, pero siente que allí alguien más está, alguien más. Y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y la esperanza renació en su corazón. Sí sabe algo, porque es el que cuida el jardín. Es el que arregla aquí las matitas, porque él cuida el huerto. Y mire con qué audacia le dice: dime dónde lo has puesto. Bueno, ahora ya le está diciendo: tú te lo llevaste y yo me lo llevaré. Y mire con qué audacia: dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y yo intervengo y le digo: María, mujer, ¿cómo te lo vas a llevar? Y en su audacia de mujer me diría: pues no sé cómo me lo vaya a llevar, pero yo me lo llevo. Maravilloso, maravilloso. Escogió bien el Señor su primer testigo. Hombre, le dice María. Aquel hombre le dice: María. María, pensaría ella. Ella debió decir emocionada, muy emocionada: esa voz yo la conozco. Por eso dice la Escritura que sus ovejas conocen su voz. Yo la conozco. Y piensa y exclama diciendo: Rabí. Alabado sea Dios. Era la primera mujer, la primera persona que veía a Cristo convirtiéndose teniendo el privilegio de ser testigo de calidad. No me toques, porque quiso abrazarlo, porque no he subido a mi Padre. Las mujeres no le fallaron, y el Señor Jesús no olvida ningún servicio y no olvida jamás ninguna actitud de cariño, y Él sabe recompensar, y premió el afecto de ellas hacia Él. Dios no nos deja jamás en la nada, de tal manera que esas mujeres corrieron en la mañana, anduvieron de un lado hacia otro, hasta que al fin descubrieron el misterio, porque Cristo se le descubrió a esta mujer. ¿Qué quiere decir? 2000 años y nadie ha podido demostrar que Jesús fue un falsario. Nadie podrá decir jamás que Jesús... ¿Por qué? Porque es un hecho histórico. Mire, hay dos hechos históricos, como es la crucifixión ante miles de testigos. ¿Cómo pueden negar que ejecutaron al Hijo de Dios o a ese hombre llamado Jesús? Sería un atrevimiento, una audacia, aunque no me extraña, porque se dice que la ignorancia es muy atrevida es la ignorancia, pero de tal manera que no pueden negar tampoco que Jesús se levantó. ¿Por qué razón? Bueno, porque en la crucifixión lo vieron miles de testigos, y la resurrección, dijo Pablo, sí, cómo no, fueron muchos. En una sola ocasión se le apareció a 500. A 500. Dijo: y aún viven muchos de ellos, por si quieren tener la seguridad de testigos que lo vieron. Él, después de aparecérsele a 500, se le apareció a Santiago. ¿A cuál? Al que era su hermano. Porque la familia de Cristo Jesús no creía, eran no creyentes. Y lo dice Juan 7, porque aún sus hermanos no creían en él. Jesús vivió en su ministerio con una familia incrédula, pero no se fue al cielo dejando incrédulos. Por eso está escrito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ya después, en el libro de los Hechos, en el aposento alto, usted los encuentra orando, esperando aquel poder que Jesús les había dicho que vendría. ¿Qué le parece esta gran historia de la redención? Yo quiero pedirte, Padre, esta mañana,
que algunos de los que han escuchado que Jesús está vivo tengan la audacia, el valor, el atrevimiento para decirle: como estás vivo, yo te invoco y yo quiero entonces que tú te manifiestes a mi vida. Dígale al Señor, porque aquí la Escritura dice, el predicador dice, y muchos miles dicen: entonces yo quiero ser testigo de lo que haces tú en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres. Nuestra vida está destruida. Señor, te traigo los pedacitos de vida que me quedaron. ¿Qué haces con ellos? El Señor Jesús diría: tráeme los pedacitos de tu vida y yo volveré a reconstruirte tu vida. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, esta ha sido esta historia preciosa de que Cristo no esté en la tumba. Que sean, el Señor les guarde. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Él lo dijo allá en Galilea: resucitaré al tercer día.